Bueno, pues vamos a empezar este año la ruta HP7. Bienvenidos a todos. Reiniciamos la tercera edición que consistirán en varias presentaciones. Tendremos 4 reuniones online que serán de 8:15 a 9 los tercer miércoles de los meses de abril, junio, septiembre y octubre. También tendremos 2 reuniones híbridas que serán por la tarde de 4 a 5:30 y en la que estaremos conectadas las 2 unidades, la de Valencia y la de Alicante, que son las unidades de referencia. Es importante en estas sesiones híbridas la presencialidad para fomentar el debate en presencia, ¿no? En cercanía. La ruta se difunde a través de la Sociedad Valenciana de Cardiología y de la Sociedad Valenciana de Neumología. Los enlaces en diferido quedarán colgados cerca del programa en la entrada de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Y el programa estará acreditado cuando haya conexión en directo. Para la primera charla tenemos a nuestro amigo y compañero, el doctor Alberto García Ortega, que necesita poca presentación. Es una persona muy inquieta, el neumólogo del Hospital Dr. Peset, y bueno, destaca en su enfoque en enfermedades vasculares pulmonares y trasplante. Lidera la unidad de tromboembolia pulmonar del Hospital Dr. Peset, que está acreditada con alta complejidad por la SEPAR, con excelencia, y es miembro y es coordinador del área de circulación de SEPAR, del área de circulación de la Sociedad Valenciana de Neumología, y es autor de numerosos artículos nacionales e internacionales y de capítulos de libros. Nos va a hablar de la estratificación de riesgo y la evaluación de la hipertensión arterial pulmonar, cómo mantener y recuperar el riesgo bajo. Y sin más, le doy paso a Alberto. Muchísimas gracias, Raquel. Voy a compartir pantalla, a ver si lo sé hacer bien. Sí, bueno, pues nada. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, por supuesto, también por la invitación para participar como bien decía Raquel, en esta ya tercera edición del programa de sesiones formativas de la Ruta de Hipertensión Pulmonar. En la sesión de hoy, bueno, voy a intentar abordar la estratificación del riesgo, que en mi opinión es un tema absolutamente central para el manejo de la patología, aunque es verdad que lo solemos percibir habitualmente, ¿no? Estas sesiones como un tema algo excesivamente teórico, algo árido, pues, pero bueno, intentaré en la presentación de hoy pues darle un enfoque un poco más práctico o lo más práctico posible, haciendo la actualización de este tema a partir de un caso clínico que les voy a mostrar y que es un caso de nuestra consulta en el que intentaré enfatizar sobre todo la correcta definición de lo que es un perfil de bajo riesgo y por qué somos tan pesados los que nos dedicamos a esto en insistir en que este debería ser el principal objetivo cuando hacemos intervenciones terapéuticas en la hipertensión arterial pulmonar. Bueno, estos son mis conflictos de interés para la presentación de hoy. Y entrando en materia, recordar incluso que cuando hablamos propiamente de la hipertensión pulmonar de grupo 1, de la hipertensión arterial pulmonar, nos referimos realmente a una entidad muy heterogénea, con distintos subgrupos dentro de la clasificación, que son verdaderamente variables desde el punto de vista no solo etiológico, sino también desde el punto de vista del comportamiento clínico. Pero bueno, en cualquier caso, estos dos elementos van a ser los principales, de forma un poco simplista, en el definir en el pronóstico de la enfermedad. Por un lado, tenemos la afectación vascular primaria y en última instancia su impacto sobre las cavidades derechas, siendo la aparición del fallo derecho el principal elemento de mal pronóstico en esta enfermedad. Sabemos que la historia natural es la de una enfermedad con una vasculopatía pulmonar que es progresiva, con una mortalidad muy elevada, pero afortunadamente pues cada vez disponemos de más y también mejores herramientas terapéuticas que nos van a permitir que impactemos positivamente en esta historia natural, en este pronóstico de la enfermedad. Por ello, como hoy hablamos de pronóstico y de objetivos ambiciosos, ¿no? De alcanzar y mantener un bajo riesgo, creo que es necesario que aprovechemos también para subrayar la importancia de evitar retrasos en el diagnóstico. Esto que todos tenemos muy grabado a fuego en el caso del cáncer, sucede también en la hipertensión arterial pulmonar. El diagnóstico precoz nos permite que iniciemos tratamientos específicos en fases más iniciales de la enfermedad y con más capacidad
de respuesta a los tratamientos. De hecho, pues tenemos ya desde hace más de una década datos de estudios de cohortes históricas que nos han mostrado el profundo impacto en la supervivencia de los primeros tratamientos farmacológicos que fueron apareciendo y que se fueron desarrollando para el manejo de la hipertensión pulmonar. Y bien, como les adelanté, el caso clínico que les voy a contar es un caso de nuestra consulta para actualizar un poco toda la teoría que vamos a ver sobre la caracterización pronóstica. Les presento a una mujer de 45 años con esclerodermia que estaba en seguimiento por nuestros compañeros de reumatología desde hacía más de 10 años y fue derivada a nuestras consultas allá por mayo del año 23 porque refería a una sintomatología respiratoria. La paciente lo que contaba es una disnea progresiva de algo más de un año de evolución, bueno, de unos 9 meses, 12 meses de evolución. Cada vez contaba menos tolerancia a los esfuerzos, además contaba clínica también incluso de palpitaciones con estos esfuerzos. Indicar además que ya se había descartado en este caso la presencia de una afectación intersticial asociada a la esclerodermia en el TAC y que la paciente no tenía otros antecedentes respiratorios destacables. Pues bien, bueno, ante la sospecha de una hipertensión pulmonar se le hizo este ecocardiograma en el que, bueno, pues se evidenciaron signos de hipertensión pulmonar y posteriormente pues se le hizo un cateterismo cardíaco derecho diagnóstico que confirmó pues la presencia de una hipertensión pulmonar precapilar. Como ven, con una presión pulmonar media muy elevada de 52 milímetros de mercurio, a pesar de ello pues manteniendo un gasto cardíaco razonablemente conservado, pero con unas resistencias vasculares pulmonares bastante elevadas, cercanas a 10 unidades Buts. En este punto, pues uno de los mensajes fundamentales de esta sesión es probablemente este. Inmediatamente después del diagnóstico de la hipertensión pulmonar y antes de decidir la mejor estrategia de tratamiento farmacológico dirigida, nos encontramos con la certificación del riesgo como la pieza del puzzle necesaria. Por lo tanto, esta certificación del riesgo no es algo opcional, ya que es literalmente el paso que define qué tratamiento vamos a dar. ¿Y qué nos dicen de esto las guías? Pues las guías nos recomiendan, con un nivel de recomendación 1B, que debemos hacer estas evaluaciones pronósticas mediante una valoración multidimensional de distintos parámetros que nos aportan información pronóstica. Y además, otra de las recomendaciones clave, y muy en la línea del título de nuestra sesión de hoy, es que subraya que nuestro principal objetivo como clínicos es el de optimizar el tratamiento farmacológico tanto como sea necesario para conseguir alcanzar y mantener un perfil de bajo riesgo que es el que, como vamos a ver, se asocia con una mejor supervivencia. ¿Y cuáles son los parámetros que nos van a dar esta información sobre esta situación pronóstica en nuestros pacientes con hipertensión pulmonar? Pues, en primer lugar, insistir en que la hipertensión pulmonar pues, se maneja no con un único parámetro que de forma aislada nos permita estratificar el riesgo de forma adecuada, sino que lo que debemos hacer es integrar distintos parámetros que nos den una información de la situación pronóstica desde distintos puntos de vista, de distintas dimensiones complementarias de la enfermedad. Entre los datos pronósticos, ya la propia etiología o el subgrupo de la hipertensión pulmonar es un determinante crítico, aunque no sea evidentemente un factor que sea modificable. Vemos en estas curvas de Kaplan-Meier, por ejemplo, en el caso de la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo, vemos una peor supervivencia que las formas idiopáticas que suelen tener, como sabemos, mejores respuestas a los tratamientos de la hipertensión pulmonar. En este sentido, también la genética juega un papel en el pronóstico. Vemos aquí formas heredables asociadas con mutaciones en el gen del BMPG2 que tienen un peor pronóstico que, por ejemplo, las formas idiopáticas. Nuevamente, otro factor sobre el cual, pues, evidentemente, no podemos modificarlo. También sabemos que la aparición de eventos de movilidad, su simple aparición de estos eventos clínicos multiplica de 3 a 4 veces el riesgo de muerte. Su aparición al final lo que hace es traducir progresión de la enfermedad, por lo tanto, uno de nuestros objetivos terapéuticos va a ser también el de prevenir la aparición de estos eventos para conseguir el mejor pronóstico posible. En cualquier caso, como ya les decía, la evaluación pronóstica es realmente multiparamétrica. Por lo tanto, consideramos distintos parámetros, sobre todo lo que nos recomiendan las guías es utilizar parámetros que sean potencialmente subsidiarios de ser monitorizados para evaluar también, como vemos en esta figura, muy bien la respuesta a los tratamientos e intentar identificar pues incluso mejorías, deterioros de la enfermedad o estabilidad según sea el caso. Todo
pues desde una perspectiva que incluye la hemodinámica, pero también datos de la imagen. Para eso tenemos datos del ecocardio y de la resonancia cardíaca, también datos de capacidad de esfuerzo e incluso datos de biomarcadores analíticos, fundamentalmente con el ProBNP. Y más allá de los marcadores habituales, también quería destacar la importancia creciente de una dimensión de la enfermedad que clásicamente hemos infravalorado y que es la calidad de vida relacionada con la salud y que realmente conecta algo más con lo que el paciente realmente lo que a él le importa en cuanto a la carga de su enfermedad y los tratamientos que recibe. Para ello disponemos de distintos cuestionarios, tanto generales como ya también cuestionarios específicos de calidad de vida en hipertensión pulmonar como son el CANFOR, pero sobre todo el énfasis 10, que probablemente es el que sea más aplicable porque es algo más breve y manejable. Y lo importante para la sesión de hoy es que además estos prompts, estos cuestionarios y la información pronóstica que nos aportan son útiles en cuanto que también tienen capacidad discriminativa a nivel pronóstico y en cuanto a la capacidad para predecir la evolución pronóstica tanto al diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad, incluso entre pacientes en una misma clase funcional como les muestro. Y bien, bueno, pues con todo este batiburrillo de variables pronósticas que manejamos, lo que necesitamos al final es intentar ordenarlas e incluso cuantificar el peso de todas estas variables. Necesitamos, por lo tanto, herramientas que nos permitan convertir estas variables pronósticas en decisiones, ¿no? En qué hacemos nosotros con el paciente que tenemos delante, más allá de todo este número y esta playa de variables que manejamos. Les pongo para ello, en cuanto a estas herramientas, en primer lugar y de forma además pensada, la escala Gevil 2.0, porque aunque es cierto que se suele utilizar menos en nuestro entorno, en mi opinión tiene algunas ventajas importantes. Les dejo aquí, además, en la diapositiva un código QR con enlace a la calculadora porque es de acceso libre en la web y para el que no lo maneje, pues que lo pueda disponer porque es bastante fácil de manejar abriéndolo mismamente en el ordenador de la consulta mientras que vemos y pasamos consulta a los pacientes. Este score Gevil es un score que está derivado realmente del registro americano y como les muestro incluye pues, un gran número de variables, algunas de ellas en este caso no modificables como son la edad, el sexo o el propio subtipo de hipertensión pulmonar. Y nos proporciona al final una puntuación, como ven, que nos permite estratificar a los pacientes en un riesgo bajo, en un riesgo intermedio, en un riesgo alto en función de la mortalidad al año. Probablemente su principal ventaja frente a otros scores, en mi opinión, es que es una escala ordinal, es decir, nos permite detectar pequeños cambios en la puntuación que reflejan verdaderamente cambios reales en la situación pronóstica, lo que nos permite ser un poco más finos en los controles evolutivos. Adicionalmente, pues para intentar simplificar el uso de este score en la práctica clínica, también se ha desarrollado el Revit Lite 2, que es un modelo que en este caso lo que utiliza son únicamente variables no invasivas y modificables, fundamentalmente clase funcional, distancia en el test de 6 minutos marcha y valor de BNP o ProBNP, que como veremos y saben, son las variables que más utilizamos habitualmente o que utilizan la mayoría de scores, sobre todo simplificados. Lo bueno de este score es que a pesar de que es más simplificado, mantiene pues, su capacidad para discriminar el riesgo. Nos clasifica de una forma algo más rápida y con variables que solemos manejar más fácilmente o que tenemos más fácilmente disponibles en la consulta a los pacientes en una situación de riesgo bajo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Por lo tanto, es una herramienta especialmente útil en el seguimiento rutinario de nuestros pacientes porque nos permite identificar, por ejemplo, a esos pacientes que buscamos en riesgo bajo, que serían los que puntúan de 0 a 5 puntos en este score. Si lo aplicamos a nuestro caso clínico, como les decía, muy sencillo de realizar con la calculadora online, nos encontramos que tanto por uno como por otro, por el Revit 2.0 como por el Revit Lite, estamos ante una paciente que la podríamos caracterizar como de un perfil de riesgo intermedio. Y más allá del Score Revit, la primera herramienta que se desarrolló para estratificar el riesgo de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar y con ello
tomar decisiones en cuanto a las intervenciones terapéuticas, realmente fue el score o la escala de las guías europeas que se publicaron en 2015, el famoso semáforo que imagino que están cansados de ver y de que les contemos. En este caso, lo que se consideran, como saben, son distintos parámetros clínicos de medición de la capacidad de esfuerzo y de la función ventricular derecha. El semáforo lo que nos categoriza son cada una de estas variables, como ven, en este caso en color verde, amarillo o rojo, dependiendo del riesgo estimado de muerte, en este caso al año. De forma que las variables en bajo riesgo traducen una mortalidad baja, inferior al 5% al año. Las variables en riesgo alto traducen lo contrario, una mortalidad superior al 10%, y la mayoría las amarillas lo que hacen es categorizar el pronóstico o estimar el pronóstico de una mortalidad pues, en un riesgo intermedio entre ambas. Más allá de que inicialmente cuando se publicó este semáforo, bueno, la herramienta inicialmente no estaba validada, por lo que el principal problema práctico que nos encontrábamos con este semáforo al inicio era que nos encontrábamos con que los pacientes podían presentar, de hecho, concomitantemente parámetros en distintas situaciones o distintas categorías de riesgo y no teníamos inicialmente muy claro cuánto peso debíamos dar a cada una de estas variables. Y es por este motivo por el que han ido apareciendo en los últimos años distintos enfoques que intentan solucionar esta cuestión. El primero de los enfoques en este sentido fue el de los registros sueco y alemán, que lo que plantearon fue validar la certificación del riesgo de una forma muy matemática y muy sencilla, de una forma muy cuantitativa, asignando un punto a las variables de riesgo bajo, 2 puntos a las de riesgo intermedio y 3 puntos a las de riesgo alto. Al final se calcula la media dividiéndolo por la suma de tanto el número de variables disponibles, pues nos permite al final obtener una media y con eso pues categorizar a los pacientes en bajo, intermedio o alto riesgo, y con ello pues se ha demostrado en los registros sueco y alemán que se discriminaba el pronóstico en estos 3 niveles. Por el contrario, el enfoque del grupo francés fue mucho más encaminado a discriminar de forma más pragmática el perfil de bajo riesgo, que es el que nos interesa para la sesión de hoy, de hecho. Su planteamiento, como les muestro, consideraba el número de parámetros que presenta un paciente en bajo riesgo. Para ello, hay una escala que incluye parámetros hemodinámicos, por eso la llaman invasiva, ¿no? La escala invasiva, y que junto con estos parámetros hemodinámicos y la clase funcional y la distancia caminada en el 16 minutos marcha, nos permite estratificar a los pacientes como de riesgo bajo cuando están estas 4 variables medidas en una situación de bajo riesgo. Y como ven, con excelentes curvas de supervivencia, no solo al año, sino incluso a los 5 años. Esta escala, que ha demostrado ser útil al diagnóstico, ha demostrado ser aún más útil en el seguimiento. Y con el ánimo habitual de intentar simplificar esta cuestión, pues bueno, se propuso también de esta escala pues hacer una estrategia simplificada, incluyendo en este caso 3 variables no invasivas, que son las más consistentes en los distintos registros, que son la clase funcional, el test de 6 minutos marcha, la distancia caminada en el test de 6 minutos marcha y el BNP o el NT-proBNP. Como ven, en este caso, la presencia de 3 parámetros en bajo riesgo en el seguimiento nos permite identificar nuevamente muy bien a los pacientes con una mejor supervivencia a los 5 años. Y esto, además, ha sido validado externamente en otras cohortes, lo que ha apoyado pues, que se vaya aumentando su implementación en la práctica clínica habitual. En cualquier caso, al diagnóstico, aún a día de hoy, y esto no se modifica, la recomendación actual es de disponer del máximo de parámetros pronósticos posibles para valorar mejor el riesgo de nuestros pacientes en el momento del diagnóstico, incluyendo, por supuesto, las variables de la hemodinámica. En las últimas guías del 2022, aquí les muestro el semáforo actualizado, en el que vemos que se ha dado más peso a las variables de imagen cardíaca. Se han incluido varias variables en cuanto a resonancia magnética cardíaca, y también ha habido una modificación en cuanto a que se ha ajustado también mejor la estimación de muerte al año, siendo actualmente
por encima del 20% la predicción de muerte al año en el caso de los pacientes en situación de alto riesgo frente al 10% de las guías del 2015. Nuevamente, volviendo a nuestro caso, encontramos que las guías europeas son consistentes en cuanto a lo que veíamos con el score Leville y también clasificaban a nuestro paciente en una situación pronóstica de riesgo intermedio. Ven que la mayoría de las variables disponibles, sobre todo las de más peso, como son las de la hemodinámica, la ecocardio e incluso las de la ergospiro, se encontraban en un perfil amarillo de riesgo intermedio. Y bien, bueno, siguiendo el proceso estructurado que debemos seguir, una vez tenemos ya la paciente diagnosticada de una hipertensión arterial pulmonar precapilar, en este caso asociada a esclerodermia y con un perfil de riesgo intermedio, la siguiente pregunta a hacernos es cuál debería ser nuestra primera aproximación terapéutica para intentar ofrecer a nuestra paciente los mejores resultados y esa búsqueda activa de un perfil de mejor pronóstico. Pues bien, de acuerdo con las recomendaciones actuales y bueno, las de ese momento, iniciamos tratamiento combinado oral con macitentan y tadalafilo, como sabemos que es lo habitual en la gran mayoría de pacientes que debutan con este perfil pronóstico. Sobre la terapia combinada de inicio, sabemos que es el estándar de tratamiento inicial desde hace ya varios años, sobre todo a partir de los resultados del ensayo Ambition por su capacidad para disminuir el riesgo de progresar la enfermedad, de evitar esos eventos de morbilidad. Y bueno, esta diapositiva también la traigo porque si quedaba algún negacionista en este asunto, pues les muestro aquí datos de metaanálisis que incluyen a más de 2.000 pacientes y que nos muestran que incluso esta doble terapia frente a la monoterapia de inicio tiene capacidad para reducir la mortalidad. Y muy bien, ya hemos iniciado en nuestra paciente el macitentan y el tadalafilo, esa doble terapia oral. ¿Cómo y cuándo debemos de evaluar la respuesta al tratamiento y su situación pronóstica? Pues bien, de acuerdo con las últimas guías europeas del 2022, lo que se nos propone como herramienta es este modelo de 4 niveles de riesgo de acuerdo a la valoración de 3 variables pronósticas que son no invasivas y que son nuevamente, me repito, el ProBNP, la distancia caminada en 36 minutos marcha y, por supuesto, la clase funcional. Esta evaluación del riesgo se nos recomienda que debemos realizarla, por supuesto, en cada visita de seguimiento como una herramienta simple, como una herramienta básica en la estratificación, entendiendo pues, que también por esa misma simplicidad pues tiene limitaciones inherentes, ¿no? Esta forma de estratificar el riesgo, por lo que se nos va a exigir que en ocasiones completemos esta valoración pronóstica de una forma más fina con variables adicionales, sobre todo de imagen, pienso también en la hemodinámica e incluso de datos de la ergoespirometría en situaciones en las cuales pues podamos tener dudas en cuanto al manejo. Como les muestro, en este trabajo de validación de esta escala de los 4 niveles, con este método simplificado en cuatro estratos, de riesgo bajo, intermedio alto y alto, vemos cómo los pacientes definidos como de una situación de riesgo bajo, mediante esta estrategia, realmente son los que presentan una mejor supervivencia incluso a 5 años. Vemos supervivencias del 93% al año, 89% a los 3 años y del 81% a los 5 años, con supervivencias que vemos que son claramente superiores al resto de perfiles pronósticos. Bueno, volviendo a nuestro paciente otra vez, tras el inicio de esa doble terapia oral, vemos que en esa evaluación pronóstica hay mejorías significativas en la hemodinámica, sobre todo mejorías en cuanto al gasto cardíaco. Aún vemos las resistencias vasculares pulmonares que han bajado, pero que aún siguen estando significativamente elevadas. Paralelamente, la paciente también nos contaba una mejoría en la clase funcional, que había pasado a una clase funcional 2, aunque vemos que con parámetros en esa escala de los 4 niveles, riesgo intermedio bajo en cuanto al test de marcha y en cuanto al valor medido del ProBNP. Por lo tanto, de acuerdo con el 4 strata de las guías del 2022, estaríamos en una situación, en un perfil de riesgo intermedio bajo. Por lo tanto, nuestra paciente podemos decir que ha mejorado significativamente con el tratamiento iniciado,
pero aún no ha alcanzado el objetivo que buscamos de bajo riesgo. Y por lo tanto, planteamos optimizar el tratamiento, en este caso añadiendo Selexipag para actuar sobre la tercera vía disponible en ese momento. Realmente no nos inventamos nada porque es lo que precisamente nos proponen las guías del 2022 en su algoritmo de tratamiento, en esa búsqueda de conseguir esa situación, de alcanzar esa situación de un pronóstico mejor, de una situación, un perfil de bajo riesgo. Además, esto también pues, nos lo apoyan evidentemente los principales ensayos que han evaluado el beneficio pronóstico de añadir este tercer fármaco de forma secuencial también en la reducción de eventos que hemos visto que tiene tanto impacto en el pronóstico de la enfermedad. Y tras alcanzar, en este caso, la dosis máxima tolerada de Selexipag y estando ya en una situación de triple terapia oral, vemos cómo la paciente llegó a alcanzar y mantener esa situación de bajo riesgo de acuerdo a la escala de los cuatro niveles. Sin embargo, pues como decíamos antes, esta escala, aunque es muy útil, no deja de ser una herramienta simplificada que necesitamos en ocasiones completar con otras variables pronósticas, sobre todo cuando nos pueda conllevar cambios en las decisiones en el tratamiento. Por un lado, siempre hemos tenido muy claro en esta paciente que se trataba de una esclerodermia, y esto es un dato evidentemente de peor pronóstico, y por otro lado, la realidad es que aunque las variables estaban en una situación de bajo riesgo, en ese color verde del semáforo, estamos ante una mujer de 45 años con una clase funcional 2 y que camina 456 metros en el test de 6 minutos marcha, lo que en mi opinión tampoco debemos considerarlo una situación de éxito total, ¿no? De hecho, si nos fijamos realmente las tres variables estaban muy cercanas todas al amarillo. En cualquier caso, bueno, pues no nos planteábamos con esta situación pronóstica de entrada, pues escalarle a unas prostaciclinas sistémicas. Afortunadamente, bueno, pues sabemos que se ha ampliado recientemente el arsenal terapéutico disponible para la hipertensión pulmonar con la aparición de sotatercept, actuando ya sobre una nueva vía de la enfermedad y completando la evaluación pronóstica de la paciente, sobre todo en la parte de la tolerancia al esfuerzo, que es lo que más nos destacaba en cada visita la paciente, decidimos realizarle una ergospirometría que fue la que nos dio la clave. Como ven, al final lo que nos desmontó fue una falsa situación de bajo riesgo, teniendo datos pronósticos, como ven, todos en clara situación más bien de riesgo intermedio, incluso cercano a algún parámetro al riesgo alto, por lo que después de la aprobación del Sotatercept por la farmacia de nuestro centro, pudimos añadir este tratamiento al esquema terapéutico de la paciente en octubre del año pasado. Actualmente, y estos son datos de esta misma semana, la paciente está, por lo tanto, en cuádruple terapia, incluyendo el Sotatercept, que lo lleva a una dosis máxima de acuerdo a los ensayos clínicos, de 0,7 miligramos kilo cada 3 semanas. Hemos hecho una evaluación, nos ha dado tiempo a hacer la evaluación relativamente completa de la situación pronóstica con cateterismo cardíaco derecho, test de marcha, ProBNP, ecocardio, nos falta todavía hacer la ergospirometría y lo que hemos evidenciado a día de hoy es una práctica normalización, y esto es muy interesante, de la situación hemodinámica, una normalización de los valores del ProBNP y una mejoría funcional también, no solo evidenciada por el test de 6 minutos marcha, que también, sino también porque la paciente nos refiere una mejoría muy significativa en cuanto a la tolerancia al esfuerzo que nos contaba ya desde la tercera dosis de Sotatercept y que ha tenido un impacto muy favorable en su día a día. Para concluir ya, hemos revisado pues, distintas herramientas que están validadas para estratificar el riesgo de forma siempre multiparamétrica y que debe ser algo dinámico, que debemos repetir seriadamente en los seguimientos de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Esta valoración pronóstica debemos entender que es el principal determinante en las decisiones terapéuticas, no solo al diagnóstico, sino también en los seguimientos periódicos. Hemos comentado también que vamos a perseguir el alcanzar y mantener un perfil de riesgo bajo por el impacto que tiene a nivel de la supervivencia. También hemos revisado las ventajas, ¿no?, que tiene el poder hacer una valoración de riesgo simplificada, sobre todo en el seguimiento, pero también hemos comentado las limitaciones que nos exigen en ocasiones completar la valoración pronóstica con algunas variables complementarias, sobre todo en situaciones
en las que podamos o puedan estas impactar en nuestras decisiones terapéuticas. Y por último, impulsado sobre todo por los resultados de los tratamientos más actuales, probablemente en un futuro cercano, pues los objetivos terapéuticos del bajo riesgo, en mi opinión, pues tendrán que ser algo más ambiciosos. Sin más, muchísimas gracias y quedo a su disposición para preguntas de la audiencia o de aquel. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por esta magnífica presentación y por esta visión histórica de las escalas, que no es fácil porque desde el 2015 ha habido muchas variaciones. Bueno, me gustaría saber si en el público hay alguien que se anime. Puede preguntar levantando la mano o a través del chat. Y mientras la gente se anima, pues yo quería hacerte dos preguntas. Una es sobre las escalas. ¿Tú, hacia dónde cree que vamos a ir en la estratificación de riesgo? ¿El futuro es llegar a normalizar la hemodinámica? Claro, lo dejaba un poco abierto ahí al final justo de las conclusiones, porque sí que creo que, claro, tenemos ahora mismo una definición del bajo riesgo que está adaptado a lo que conocíamos hasta ahora en cuanto a nuestras opciones terapéuticas o los objetivos o la realidad de lo que conseguían nuestros tratamientos vasodilatadores, que es lo que hemos empleado hasta ahora. Ahora disponemos de fármacos que nos permiten remodelar, ¿no? La vasculatura pulmonar y esto hemos visto que tiene un impacto muy notable, sobre todo a nivel de la hemodinámica, ¿no? Y el mejorar la hemodinámica, evidentemente, tiene un impacto también muy notable en todo lo demás, pues sobre todo en lo que el paciente percibe a nivel de tolerancia al esfuerzo. Y yo creo que esto, pues evidentemente, tiene que, de alguna forma, hacernos reformular un poco esa valoración o esa definición del bajo riesgo. Tenemos clásicamente, entendemos todos que teníamos un subgrupo de pacientes con especial buen pronóstico, que son los pacientes que tienen ese test de vasoreactividad positivo, que les empezamos un tratamiento con calcioantagonistas y que prácticamente nos normalizan la hemodinámica y que si mantienen esa buena respuesta a largo tiempo, el pronóstico es excelente, es el mejor de los pronósticos de los pacientes con hipertensión pulmonar, con seguimientos que son prácticamente de saludar, ¿no? Yo creo que probablemente no hemos llegado a eso, pero estamos muy cercanos a que en determinados perfiles de pacientes consigamos prácticamente normalizar la situación hemodinámica y lo que tenemos que ver es si estos tratamientos además consiguen que esto se mantenga a largo plazo y con ello pues probablemente redefinir ese perfil de bajo riesgo que hasta ahora pues lo hemos hecho a través de variables que realmente si somos objetivos no son variables específicas de la enfermedad. La clase funcional, el test de marcha o el ProBNP no son específicos de la hipertensión pulmonar, la hemodinámica sí. Entonces yo creo que probablemente en el futuro tenderemos mucho más a hacer esas evaluaciones, por lo menos en el primer seguimiento, sí o sí con hemodinámica y valorar esa normalización hemodinámica como elemento también a tener en cuenta para pacientes con un incluso mejor perfil pronóstico a los 5 años. Enseñaba curvas de supervivencia de lo que nos permite predecir el bajo riesgo de acuerdo al 4 estrata, ¿no? En esa validación del 4 estrata, y a los 5 años es del 80 y pico por ciento. Desde luego que es muy buen pronóstico, pero somos ambiciosos, tenemos ahora mejores herramientas terapéuticas, probablemente esa definición o esa estimación de lo que es bajo riesgo, probablemente habrá que subirla porque tenemos ahora mejores herramientas terapéuticas. Esa es un poco mi opinión. Mi segunda pregunta va por el caso clínico. Eh, Habéis derivado en la unidad de trasplante una paciente joven con esclerosis sistémica que a los trasplantadores les gusta poco porque tienen reflujo y dilatación esofágica, hacen complicaciones y no llevaba prostaciclinas intravenosas, que para mí siempre es un criterio para derivar, como dijéramos, un criterio terapéutico para derivar a unidad. En este caso, ¿por qué habéis derivado antes? Bueno, no he contado todo del caso porque creo que se me salía un poco de lo que era el objetivo y el mensaje de la sesión. La experiencia que tenemos todos con los pacientes con esclerodermia es que son pacientes siempre más complejos y claro, he contado muy pocos datos de la paciente. Cuando debutó al diagnóstico, hubo
por la propia esclerodermia siempre pensamos en la posibilidad de la vena oclusiva, pero hubo una sospecha real de vena oclusiva pulmonar. Tenía una difusión bastante bajita. Incluso en el TAC hubo algún hallazgo que nos hizo dudar, pero es verdad que lo estuvimos revisando. Para esto es importante las reuniones en los comités de hipertensión pulmonar. Tenemos un grupo multidisciplinar y finalmente los hallazgos no se dieron como asociados a la venoclusiva, sino simplemente hallazgos asociados a su hipertensión pulmonar. De hecho, la respuesta a los tratamientos también pues, nos ha dado la razón en cuanto a que no parece que sea este el primer diagnóstico. Entonces, por un lado, teníamos una paciente con esclerodermia, en una situación de riesgo intermedio, una sospecha de vena oclusiva, y luego, por otro lado, la cercanía que tenemos también en nuestro caso, con la unidad de trasplante pulmonar. Prefiero siempre en estos casos remitir precozmente y pasarme de pronto que de tarde, porque evidentemente, bueno, por mi trayectoria también tengo la visión del centro trasplantador y en mi opinión siempre tenemos esa visión de que preferimos ver a los pacientes por adelantado que lo contrario. Es decir, eh, si la situación inicialmente no teníamos claro ni podíamos predecir claramente, no era de certidumbre en cuanto a que fuera a tener una evolución favorable y teníamos incluso la sospecha de que pudiera ir mal con los tratamientos, lo que preferimos en esa situación fue derivarla precozmente. Desde luego que en la situación que está actualmente no lo hubiera mandado. Y de hecho, pues al final, igual que los gemites lo conocen, pues luego hay comunicación y, bueno, pues se espacian las visitas o se deja se deja de acudir a la unidad de trasplante y en caso de ser necesario se vuelve a remitir. En cuanto a la parte que comentabas del componente también de la esclerodermia y lo que como afectación, como enfermedad sistémica, lo que influye luego también a la hora pues, cuestiones de decisión de trasplante y tal. En este sentido también creo que es positivo que vayan precozmente a una unidad de trasplante pulmonar, porque si hay cosas que son potencialmente optimizables de cara a un potencial trasplante, pues también en ese sentido, si se puede intervenir precozmente, hay veces que uno no se da cuenta en la consulta, llega a la unidad de trasplante y con la visión que se tiene de igual otra perspectiva, pues permiten pues, ayudarnos en ese sentido y nos complementan igual intervenciones que estamos haciendo nosotros muy enfocados en la hipertensión pulmonar, pero el compañero de trasplante pues tiene una visión igual un poco más holística y nos puede aportar en ese sentido también cuestiones que podamos ir optimizando por adelantado. Pero el motivo por el Bueno, que lo pues que no sé si- emitimos, por el que emitimos a la paciente precozmente fue este. Siempre con mucha información, porque claro, asusta mucho a una paciente decirle, oye, que te voy a mandar también a una unidad de trasplante pulmonar. Para esto, evidentemente, es fundamental detenerte con la paciente, ponerte también en su lugar e intentar transmitir toda la información para que entienda cuál es el objetivo real de la visita, que no es para que se trasplante, sino simplemente para que la conozcan y entendiendo pues que tiene una enfermedad que es potencialmente grave y que si no fuera bien, pues esta podría ser una opción fantástica. Bueno, no veo que se animen los oyentes a hacer más preguntas. Yo Es que voy a es muy hacer una última temprano. pregunta Sí. y si no hay más preguntas la hago yo y cerramos. Mi pregunta última es el derrame pericárdico. Tenemos una enfermedad que es la esclerosis, que da la serositis, y tenemos un fármaco que da derrame pericárdico. Apareció después del sotaterce Sí, y fíjate, justo, estoy tomado con él. sí, bueno, sabemos de los ensayos clínicos que conocemos de sotatercept, que se han ido publicando de forma seriada, no se ha descrito la aparición de derrame pericárdico como una complicación asociada al sotatercept, pero sí que es verdad que luego ha habido una alerta, sobre todo proveniente inicialmente de pacientes de Estados Unidos y que luego hemos ido viendo nosotros en nuestra casuística, cuando hemos ido comentando, pues sí que en determinados centros pues hay casos, pues uno, dos, tal. Nosotros hemos tenido la mala suerte de que la primera paciente a la que se lo hemos iniciado pues ha presentado esta complicación. Hay que decir que esto aparece sobre todo, está descrito en pacientes con esclerodermia, que lo cumple la paciente, y también está descrito que posiblemente también esté relacionado o que se asocie, que se pudiera asociar con pacientes que ya de inicio tuvieran algo de derrame pericárdico. En esta paciente nunca hemos prestado mucha atención a la parte del derrame pericárdico, porque siempre hemos pensado que tenía
esto asociado a su esclerodermia y lo estaba manejando muy bien nuestro compañero de reumatología. En las ecos nunca se informaba y sí que es verdad que los TAC, que en este sentido magnifican, sí que presentaba algo de desgarme pericárdico. O sea que yendo hacia atrás, es verdad que es una paciente que tiene esclerodermia y que tenía desgarme pericárdico al inicio. En nuestro caso, el desgarme pericárdico lo hemos detectado en la ecocardio de la semana, no sé si ha sido la semana 20 aproximadamente de iniciar el tratamiento. Bueno, pues estamos actuando con una actitud de vigilancia. No hay un protocolo en este sentido y lo que hacemos es individualizar. Cuando comentas con otros centros esta situación, cada uno está haciéndolo del mejor modo posible. Algunas veces bajar la dosis, eso. Yo creo que la clave es vigilar y luego, por otro lado, pues que evidentemente pues tengamos información en este sentido de lo que vamos haciendo cada uno y cómo va manejándose. Sí que sé que en Estados Unidos, y esto no se ha hecho tanto en España, por la tendencia de Estados Unidos, son más proactivos al intervencionismo y se ha hecho algún drenaje en casos como este, pero nosotros de momento lo que estamos haciendo es una actitud de vigilancia y poco más. La verdad es que la paciente está maravillosamente bien y sí que una cosa que nos transmite y que me han comentado que en otros centros también lo dicen cuando aparece esto, es que por favor no le quitemos el fármaco. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Veo que no hay más preguntas. Y bueno, os emplazo en mayo a la reunión híbrida que será tanto en Valencia como aquí y a que vengáis en persona a discutir los casos que se vayan a presentar. Muchas gracias por estar aquí a las 8 y Ujú. hasta el miércoles de mayo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego.